Este programa llega a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas deluxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7, imprimimos tus sueños. Grupo Deluxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes. Bienvenidos a este episodio especial por el Circuito Granate Oficial. Quien tiene el gusto de acompañarles en esta oportunidad, Angélica Lugo en la dirección general, como siempre, Juancho Alarcón, y por aquí Rafael Daniel Vázquez. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista que tenemos con Javier Semeler, que ya ha estado con nosotros previamente, tanto la temporada pasada como esta, para hablar sobre todo de la Vinotinto Regional del Carabobo Fútbol Club. Pero antes de ello, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle me gusta a este video. Sin más preámbulo, Angélica, saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Javi Semeler, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa, Angie? Bueno, un placer estar acá y bueno, agradecido con su invitación y bueno, siempre dispuesto a hablar, sobre todo si es de Carabobo Fútbol Club, ¿no? En efecto, ya algunas personas ya han visto el desenvolvimiento de Javier Semeler, al menos en nuestras pantallas, en el Circuito Granate Oficial. Para quienes no lo conocen, él se desempeña en el departamento de scout del Carabobo Fútbol Club, tratando de, digamos, echarle una mano a Salvatore Simeone y todo el cuerpo dirigencial de la institución. Pero aprovechando que esta entrevista es para hablar un poco sobre esto en particular, sobre el departamento de scout, cómo se conforma y cómo llega hasta allí. Javi, te pregunto, ¿cómo llega esa oportunidad con el Carabobo Fútbol Club, sobre todo para conformar una parte tan importante en cualquier institución, como es la parte del scouting? Sí, es una historia curiosa la mía con el Carabobo porque yo llego el año pasado, digamos, de manera formal, pero ya yo conocía a Salvatore, el director deportivo del equipo, desde 2021 aproximadamente, 22, que fue cuando ya llega esta nueva directiva que ha seguido. Yo me interesé en trabajar con el equipo a finales de 2022, cuando se estaba jugando el cuadrangular final, si no me equivoco, con Tony Franco. Yo le hago saber a Salvatore mi interés de trabajar con el equipo. Estoy como un mes, como una forma de pasantía, como analista de jugadores rivales. Entonces yo enviaba uno que otro informe sobre jugadores, me acuerdo que creo que eran Metropolitanos, Monagas y Zamora, si no estoy mal, los tres equipos que se jugaban en ese cuadrangular. Y bueno, digamos, esa fue mi primera toma de contacto con el club. A partir de ahí seguí mi relación obviamente con Salvatore. No trabajaba en el club en 2023, pero bueno, ya en 2024, bueno, tras obviamente conversaciones, seguir en contacto, compartir más o menos la misma visión de fútbol, llegamos a un acuerdo para que yo formara parte a partir de 2024 del equipo como analista de rivales. Ese fue mi cargo, digamos, principal el año pasado, y al mismo tiempo y en paralelo tener esa posibilidad de formar parte de un posible departamento de scouting, ¿no? Desarrollar la idea, obviamente acompañar y, como tú mismo decías, Rafa, ayudar a Salvatore en el tema de scoutear jugadores, de, bueno, establecer perfiles, por dónde podemos ir, obviamente, digamos, minimizar ese riesgo al momento de ofrecer jugadores al equipo. Y bueno, así es como digamos, comenzó mi relación laboral con el Carabobo. Bueno, Javi, bienvenido al circuito y de verdad qué placer que puedas estar también con nosotros por acá, que sabemos que también eres granate y estás con el departamento en Carabobo Fútbol Club de Scouting, y bueno, ya como lo habías comentado, esa introducción de cómo llegas al club es bastante interesante. Para quienes te conocemos desde incluso antes de llegar a Carabobo Fútbol Club,
por lo menos yo sabía que siempre estabas trabajando con el tema de ser analista deportivo, ser analista de fútbol, de jugadores. Siempre veía que, bueno, en Twitter, como era antes, ahora en X, pues tenías allí siempre tus análisis de algún jugador. Ahora pasas a esta etapa de scout, que sabemos que ambos, pues, se toman de la mano, pero no son lo mismo. Quería preguntarte cómo lo llevas, porque de pasar a analista, ahora a trabajar como scout. O sea, ¿qué es lo que te ha parecido? ¿Qué es lo que te ha interesado? Y si tu vida y tu carrera te está llevando más hacia eso que nuevamente ser analista deportivo. Sí, es que tal cual como dices, Angie, creo que en el último tiempo me he decantado más por el mundo del scouting. Es algo que yo tenía, digamos, internamente desde siempre. Incluso, bueno, cuando yo trabajaba en la pizarra del DT hasta principios de 2023, estuve 3 años ahí. Eso para mí básicamente fue como una escuela de fútbol, literalmente, de análisis, de scouting. Yo seguía muchas ligas de Sudamérica, entonces empecé a desarrollar como esas ganas de seguir futbolistas, tener idea del fútbol sudamericano en general, cuáles equipos destacaban, cuáles no, cuáles eran los jugadores que estaban surgiendo. Entonces siempre tuve como eso internamente allí, ¿no? Hasta que, bueno, obviamente se me presenta la oportunidad de empezar a trabajar, y creo que lo más importante fue que cuando me llegó la oportunidad ya yo tenía cierto recorrido, cierto conocimiento, no solo por lo que yo veía, sino también por cursos que había realizado para asumirlo, ¿no? Y al final son cosas que se complementan, porque si tú, digamos, eres analista del juego, al mismo tiempo puedes ser scout, ¿no? Ahí lo que tienes que también desarrollar quizás son relaciones personales, contactos y, bueno, obviamente entender cómo funciona el mundo del scouting. Pero sí, como dices, yo comparto esa visión, y así es como lo he visto, de que me he decantado más hacia el mundo de ser scout en el último tiempo. Javi, hoy en día, te lo pregunto en cortito, ¿cómo se conforma este departamento que va creciendo en el Carabobo Fútbol Club con tu persona o con otras personas que quizás no conocemos? Sí, hoy por hoy, digamos, el departamento en sí está en proceso de formalizarse, digamos, de forma oficial. Hoy por hoy estamos, bueno, Salvatore Simeone, que es el director deportivo. Él se encarga de supervisar y obviamente bajar todos digamos, las indicaciones que requiere el club. Luego aparezco yo y tenemos a 2 personas más trabajando con nosotros, que nos ayudaron sobre todo a partir del último semestre del año pasado. Entraron como pasantes y, bueno, han estado involucrados dentro de la dinámica. Y como te digo, para este año se busca intentar formalizar y obviamente seguir creciendo a partir del departamento. Mira, este año en el tema de mercado de fichajes fue bastante interesante para Carabobo, porque, bueno, hubo entrada de buenos variantes, recordando de que, bueno, el año pasado, por lo menos la temporada pasada, después que finalizó esa final y todo lo demás, pues se fueron diversos jugadores. En esta oportunidad, yo creo que ya podemos como que entrar en materia con esto, y que sé que a muchos fanáticos les interesa el tema de los fichajes, que aunque sabemos que los scouts no son los que fichan como tal, sí ver la perspectiva de ustedes. O sea, inició el año, inició una nueva temporada. ¿Qué fue lo que les pidieron priorizar cuando ya iba a iniciar por lo menos la temporada y cuando inicia el mercado de fichajes? Si ya ustedes, por lo menos en tu caso, ya tenías algunos jugadores como anotados en una lista, ¿cómo llegaste también a ellos? ¿Cómo los descubriste? Si esos son datos o informaciones que incluso se puede revelar con nosotros, y de tal caso de que no pueda ser así, porque, bueno, evidentemente sabemos que cada quien tiene su manera de dar la información y de las cosas que se pueden comentar. Igual preguntarte, ¿qué se priorizó al momento de que inicia el mercado de fichajes? Sí, bueno, nosotros empezamos obviamente a planificar la siguiente temporada temprano en el año. Te diría que ya a mayo, junio, por ese momento, ya yo tenía muchos jugadores vistos. Fue cuando ya empezamos a bajar, bueno, qué necesitamos para el año que viene. Obviamente el tema de la Copa Libertadores digamos, de una forma nos guió hacia un lado en donde quizás a principio de año no lo tenías previsto, por así decirlo. Evidentemente el tema de la Copa te puede trastocar muchos temas en cuanto a la planificación, pero ciertamente teníamos ya una idea, ¿no?, de lo que se quería con la plantilla. Se quería obviamente aumentar el nivel competitivo de lo que se tenía, y, bueno, una de las cosas que también buscamos fue poner el foco en ciertas ligas. Creo que si se dan cuenta, pueden ver que hay jugadores de nacionalidades parecidas. Sí. Se trajeron futbolistas del Cono Sur, se trajeron futbolistas incluso que son colombianos que jugaban hacia el sur del continente. Considerábamos que, bueno,
el jugar en el fútbol uruguayo, en el fútbol argentino, consideramos que son ligas competitivas y que a partir de ahí el jugador que logre destacar en esas ligas, evidentemente puede ser un buen target, ¿no? Para lo que es nuestra liga. Entonces, así fue como lo fuimos dividiendo, ¿no? Incluso, bueno, por comentarles un caso en específico, el caso de Norman, por ejemplo, es un jugador que veníamos siguiendo desde principio de año prácticamente, y es uno de esos casos que tú dices, lo vi del día 1 al día 100 y realmente se hizo ese seguimiento, que es lo que se quería, ¿no? Que los jugadores que trajéramos estuviesen bajo la lupa durante un gran tiempo, en donde los pudiéramos evaluar, en donde pudiéramos incluso determinar que son futbolistas que pueden adaptarse al modelo de juego del equipo, que al final es lo más importante para que ese proceso de adaptación no sea tan complicado para ellos. Javi, la temporada pasada se optó por mercados bastante inusuales para la Liga Fútbol, que hizo decantarse este año por ejemplo, el fútbol uruguayo, también la segunda división de Argentina, que había sido algo recurrente por, qué sé yo, Paulaza, Bruera, el mismo caso de Ezequiel Neira. ¿Qué es lo que hizo decantarse ahora para optar, por ejemplo, a este mercado que por los momentos ha dado frutos en el Carabobo Fútbol Club? Sí, bueno, precisamente un poco conectado con lo que hablaba, ¿no? El tema de la competitividad de las ligas. Como les decía también al principio, como yo estuve en la pizarra del DT, seguía mucho la Liga de Uruguay desde antes, entendía el fútbol argentino, entendía que eran targets en donde podríamos apuntar. Creo que no es un secreto para nadie que Venezuela les es difícil competir a nivel económico con otras ligas top del continente o incluso obviamente en otras partes del mundo. Así que lo ideal, más allá de ir a una liga competitiva, es detectar ese futbolista en donde ves un potencial y en donde consideras que pueda terminar de explotar acá en Venezuela, ¿no? Entonces creo que tanto la Liga Argentina como Uruguaya, en este caso, que son algunas de las que seguimos, son un buen foco a apuntar, obviamente siempre sabiendo buscar y sabiendo a dónde apuntar. Javi, dentro de las herramientas que ustedes utilizan para, bueno, poder hacer este trabajo de scout, bueno, tú ahí lo mencionabas, eres seguidor del fútbol uruguayo y también argentino y sabes cómo se maneja, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso de Ezequiel, que viene de Salta y de un equipo poco conocido, ¿cómo se llega también a eso? O sea, por poner un ejemplo, ¿cómo ustedes lo trabajan? O sea, ¿cómo lo ves tú? Si, por ejemplo, hay momentos en los que tú sigues el fútbol como tal o bueno, entras en cualquier rinconcito de liga para poder ver jugadores, o también existe una red de contactos de personas que a lo mejor conoces, que te recomiendan, te dicen como que mira, hay tal jugador en tal liga o en tal equipo que tiene estas características, si te interesa verlo. ¿Cómo son esas herramientas? Y principalmente es el hecho de que tú lo ves o lo sigues, o también hay otras cosas de las cuales también te facilitan el trabajo para poder conseguir ese jugador. Sí, bueno, pasa mucho también que te escriben bastante, ¿no? Obviamente que se buscan recomendaciones desde distintas partes para preguntar por jugadores, ofrecer, pero bueno, ahora que hablas obviamente del tema herramienta, ahí es donde entra el tema del dato, que para nosotros es muy importante al momento de evaluar jugadores, entendiendo que el dato te puede arrojar futbolistas que por ahí no tienes en el radar, que es algo de lo que venías hablando, ¿no? Es muy difícil a veces seguir, por ejemplo, la Primera Nacional tiene, no sé, como 30 y pico de equipos, es muy difícil seguir todos los partidos, todas las semanas. Claro. El universo de futbolistas que hay es enorme y por más de que tengas muchísimas personas, siempre va a haber uno que otro que se te puede llegar a escapar. Entonces, en el tema del dato, que ahí es donde entra, por ejemplo, la herramienta de Wyscout, que es una de las que usamos en el club, podemos llegar a filtrar, ¿no? Y según lo que nosotros estemos buscando por posición, por perfil, uno ajusta unas métricas específicas y, bueno, te acercas un poco hacia lo que quieres ir a buscar, ¿no? Si de repente necesito un central que sea fuerte en el juego aéreo, que sea fuerte en el duelo defensivo, como es en el caso de Neira, te pueden aparecer perfiles de ese estilo. Y, bueno, específicamente ya que hablas de Ezequiel, él venía, digamos, en un momento ascendente de su carrera, ¿no? Había jugado tercera división de Argentina, luego con mucha regularidad, sube a segunda, con segunda juega en Gimnasia y Tiro de Salta, incluso se mete en el reducido, que es como decir los playoffs del fútbol argentino, entonces tiene buena edad, es joven, digamos, así que detectamos ciertas características, tanto del dato como obviamente viéndolo en video, que considerábamos que era un futbolista que nos iba a aportar un plus en el aspecto defensivo al equipo.
A la hora de Buenísimo. priorizar fichajes, ¿hay algún tipo de comunicación con el cuerpo técnico? Por ejemplo, alguna orden de, qué sé yo, Luis París, por ejemplo, del profe Diego Merino Rivera, de decirle a Salvatore o a ti propiamente, Javi, mira, yo necesito un jugador de tales características, si me pueden apoyar en esto. Sí, bueno, directamente creo que eso lo habla más que todo Salvatore. Digamos, la idea del scouting dentro del equipo es tener ya desde el tema directivo unas directrices en donde tú vayas a buscar jugadores que se alineen con la filosofía y con la idea de juego del club, más allá del entrenador, ¿no? Obviamente es importante buscar jugadores que se hayan podido adaptar o que entiendan o que puedan adaptarse a lo que busca Diego Merino, porque si no, si buscas a un jugador que, digamos, tú lo ves y de repente no viene de un sistema parecido, de un modelo parecido, o que no tenga las capacidades de adaptarse, al final va a ser muy difícil que ese fichaje te termine de rendir, ¿no? Entonces, ciertamente hay un lineamiento entre todas las partes, pero bueno, directamente a mí, digamos, lo que son las peticiones y las indicaciones me las daba directamente Salvatore. Claro. Bueno, mira, está interesante el tema de la conversa, o sea, de cómo también llegan a eso. Todavía, por lo menos a estas alturas, no cierra el mercado de fichaje de Rafael y Javi. Cierra el 17 de marzo. Cierra el 17 de marzo. Yo me imagino que, o sea, a estas alturas, o por lo menos en la actualidad, ustedes todavía siguen teniendo como una lista de jugadores que no sabemos si pudiesen llegar por lo menos en esta temporada, pero sí en próximas temporadas, ¿no? Sí, el seguimiento es continuo, incluso cuando tienes la plantilla, digamos, totalmente cerrada, hay que prever lesiones, hay que prever unas ciertas situaciones que pueden llegar a ocurrir y hay que estar preparado, ¿no? Y creo que por eso es importante el tema del scouting en el fútbol, de que tú tengas una base de datos, que es digamos, nuestro caso y como lo venimos trabajando, de futbolistas en todas las posiciones que nosotros consideremos que puedan llegar al equipo. Obviamente, hoy por hoy quizás no, pero como tú decías, Angie, siempre estar preparado para próximos mercados, para situaciones de lesiones, en donde si hay que ir a buscar a alguien, no te agarre mal parado o te agarre improvisando, sino que ya tengas ciertos jugadores vistos que consideres que puedan venir. Javi, la temporada pasada tú comentabas que te tocaba la función de analista de rivales. ¿Sigues en esta función o estás en otra, particularmente en ese rubro del scouting? Sí, ahora con el scouting, digamos, se toma una mayor relevancia, si se quiere. Sigo siendo analista de rivales, sobre todo ayudando al profesor Luis París con el tema de las acciones a balón parado. Okay. Ahí, qué bueno. enviando cortes, analizando qué posibles situaciones que puedan ocurrir, sobre todo en esa parte. Y bueno, como jefe de scouting ahora del equipo, a partir de lo que se hizo durante todo el año. Así que bueno, digamos que sigo en las dos funciones, pero hoy por hoy inclinado un poco más hacia el área de scouting. Javi, también preguntarte sobre ese filtro, características, recomendaciones que tú ves en un jugador al momento de hacer tu trabajo como scout. Yo creo que aquí hay dos cosas, hay dos vertientes, el tema del estilo y el tema de lo que se te pide, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú? O sea, ¿qué estilo has visto tú en cuanto a un jugador que tú dices, bueno, me gusta que tenga estas características, es para mí válido recomendar? Porque yo sé que el scout o los que son o los que conforman este departamento no simplemente se basan también de lo que se les pide, sino también de las recomendaciones que ellos den, ¿no? Sí, bueno, es un poco lo que tú decías, ¿no? Al final el scout no ficha, o sea, yo no decido quién viene y quién no, directamente Claro. Yo simplemente pongo opciones sobre la mesa y la directiva es la que decide, ¿no? Finalmente si es un jugador que es viable, que no es viable, obviamente si encaja dentro de todo lo que busca el club, pero obviamente a partir de las indicaciones que ellos me dan, ahí entra obviamente el criterio de uno también de identificar el ojo, de repente hay un jugador en donde nota potencial, en donde quizás hoy por hoy no es un futbolista que esté destacando demasiado, pero que te da ciertas tendencias a pensar que puede llegar a explotar dentro del equipo. Eso es algo que creo que estamos buscando mucho y a lo que se le está apuntando. Entonces, ciertamente hay perfiles que ya están preestablecidos, pero uno también, digamos, puede tener esa capacidad subjetiva de repente recomendar otro y en equipo, digamos, se termina decidiendo si esa es una buena opción o no. Antes de que se me vaya la idea, Rafa, para que, bueno, también hagas las preguntas a Javi y que se me vaya a olvidar. ¿Sabes qué, Javi? Aquí en Venezuela, y tú muy bien lo conoces, en la liga local, está el reglamento en cuanto a los jugadores extranjeros. Eso también
puede que limite ustedes el trabajo de scouts, en el sentido de que, bueno, ustedes tienen que mantener un equilibrio de encontrar jugadores que, bueno, sean de otras nacionalidades, como también trabajar con los que sean de nuestro país. Yo sé que esto es algo también debatible para muchas personas, incluso para periodistas, y tú también has sido testigo de estos debates de que a veces dicen, no, es que es mejor fichar jugadores venezolanos porque hay que darle el talento a los venezolanos, como hay otros que dicen, no, pero es que el talento extranjero también aporta, puede incluso dar como que, no sé, ciertas enseñanzas de cosas que uno no ve en un futbolista venezolano. ¿Cómo lo tomas tú en cuenta siendo scout? O sea, si al momento de cuando tú tienes que trabajar, ¿cómo lo manejas? Y también el club te dice como que, mira, no, ahorita necesitamos jugadores venezolanos, o te dicen necesitamos jugadores extranjeros, o tú ves cualquiera y tú también lo colocas sobre la mesa como otras opciones. Claro, siempre hay evaluaciones, ¿no? Según, digamos, la posición y la necesidad que se tenga. Nosotros, bueno, una de las ideas del club para este año e incluso para 2023 hasta 2024, siempre ha sido intentar reforzar la plantilla, pero mantener esa columna vertebral que venía de años anteriores, ¿no? Tanto con jugadores extranjeros como nacionales. Hoy por hoy tenemos en la plantilla jugadores de mucho nivel de acá de Venezuela, como es Gustavo, Juan Camilo, Pernía, Guaramato, el propio Bonilla, futbolistas, bueno, Torto y Robert, obviamente, muchos futbolistas venezolanos que nosotros consideramos que para el nivel de la liga nos va, obviamente, a ayudar a competir y que podemos complementar con el tema de los extranjeros. Para este año, por ejemplo, aumentaron el cupo de 6 a 8. Eso es algo que también en la planificación, dependiendo del equipo, ¿no? Creo yo, te puede trastocar o no, dependiendo de lo que tú busques. Nuestra idea era, obviamente, como les decía al principio, aumentar el nivel de competitividad dentro de la plantilla, obviamente una competitividad sana, en donde tengamos varios perfiles por posición, y bueno, obviamente el que mejor esté termina jugando, o sea, Claro. no le damos importancia, digamos, a una nacionalidad sobre otra, y bueno, obviamente ya eso es decisión del director técnico, pero desde lo que es el club, le damos tanta importancia a los jugadores nacionales como a los extranjeros. Javi, recientemente pudimos conversar con un editor de datos de Opta. Fue una entrevista bastante enriquecedora, ya que nos permitió nutrirnos en esta materia. Bueno, más que todo, ya sabes lo que pudimos conversar con Matías Conde específicamente. Sí. A lo que voy es el departamento de Scout que está formalizándose. Javi, ¿tú te avalas o te asesoras con algún editor de datos que te ayude justamente con las herramientas que tú mencionabas? No me asesoro como tal. A Matías sí recuerdo haberle escrito en algún momento, justamente, para consultarle un par de cosas. Obviamente uno siempre intenta rodearse de personas que sepan más que uno, que te puedan ayudar, que entiendan quizás un poco más el tema del dato, que hoy por hoy creo que si no se maneja el dato y no lo sabes utilizar, quizás puedes quedarte un poco atrás respecto a lo que están haciendo otros clubes en el mundo. Bueno, en mi caso específicamente yo hice un curso de Power BI, que es una herramienta que también utilizamos dentro del departamento, en donde, bueno, digamos, te enseñan a visualizar datos, ¿no? A hacer comparaciones, hacer visualizaciones, que eso al final te acerca y te permite ver de una forma más clara, a partir del dato, hacia dónde está apuntando un jugador, en qué está destacando, en qué es mejor uno que otro, dependiendo de las métricas que uno elija. Pero sí, yo considero que el dato es una herramienta de apoyo importante que nos nutre cada día, y como te digo, ¿no? Creo que es importante siempre poder hablar con personas que sepan del tema y que te enseñen un poco más acerca de eso. Claro. Sí, bueno, volviendo también un poquito al tema de Javi, de este tema de los jugadores extranjeros, que bueno, tengo todavía algunas dudas en cuanto a esto, porque ¿qué puede diferenciar al momento de buscar, en tu caso, para ti, de un jugador extranjero a un jugador venezolano? ¿Por qué pregunto esto? Yo sé que muchas personas dirán, bueno, la nacionalidad, los papeles, todo este tipo de cosas, pero fuera del tema de trámites, hablo más que todo de las cualidades físicas de un jugador, o sea, de las cualidades y del talento que pueda tener, porque incluso hay jugadores venezolanos que están jugando fuera del país, que son Venex, y que también forman parte, a veces hasta entran en ese mercado de fichajes extranjeros o mercado de fichajes internacionales. Entonces, por lo menos en tu caso, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué puede cambiar en la búsqueda de una cosa y de la otra? ¿Y por cuál te decantarías tú personalmente, o sea, siendo un scout, viéndolo desde un punto más que todo objetivo, no viéndolo incluso del lado del equipo como tal, y que ya vienes trabajando esto desde hace mucho tiempo?
¿Por qué te decantarías tú siempre? O sea, ¿por buscar jugadores venezolanos o por buscar jugadores extranjeros? Y también dependiendo de las ligas en donde se encuentren, ¿no? Sí, es que eso creo que va a depender también mucho de lo que tienes en la plantilla y lo que necesitas. Creo que hay que partir desde ahí para después empezar a buscar y a empezar a filtrar por ahí qué puedo necesitar más. Obviamente el tema de tener jugadores venezolanos, bueno, se sabe que nada más te permiten 6 en cancha extranjeros. Entonces, la idea obviamente es que los venezolanos que puedas tener sean todos de muy buen nivel. Creo que eso también es una de las, digamos, de las pautas que se busca. Ahora, como te decía, dependiendo de la necesidad de la plantilla, tú vas a buscar. De repente, uno sabe que el fútbol uruguayo es mucho de transición, entonces sabes que hay jugadores que quizás a esta liga se puedan adaptar por ese tema de que son estilos de juego parecidos. En Ecuador te vas a ir a buscar futbolistas que quizás a nivel físico y en el duelo sean más fuertes, igual que en el tema de Argentina, que podríamos volver ahí al caso de Ezequiel Neira. Pero como te digo, al final uno no se decanta por nacionalidades, sino por necesidades que tenga el equipo. Okay. Y puede haber 5 venezolanos que en ese momento necesites y tengas muy bien vistos y solamente un extranjero porque consideras que los venezolanos te va a dar lo que necesitas y viceversa. Entonces, depende mucho de la planificación del equipo en ese tema. También preguntarte, Javi, tú que mencionabas algo importante cuando iniciamos por lo menos esta conversa de hablar de este trabajo tan hermoso que a mí me parece espectacular, o sea, el trabajo de los scouts es un trabajo espectacular. Preguntarte también, tú comentabas que bueno, eres seguidor, has estado trabajando obviamente observando jugadores en ligas argentinas, más que todo enfocándote en Latinoamérica. ¿Hay posibilidades también, y en tu caso, que has visto jugadores fuera de Latinoamérica, o sea, que puedan estar en otro país en el mundo, que puedan estar incluso en la China? Recordemos que Carabobo pues tuvo un arquero francés, que en este caso fue Jeremy Bachot. También Musa Bagayoko, Tadeusz Ken la temporada pasada. Sí, bueno, fíjate el ejemplo claro de Academia Puerto Cabello, que se está trayendo jugadores que, bueno, no son como del radar de, por lo menos de América o de Latinoamérica, o sea, son jugadores que están muy fuera de, por lo menos de esa métrica. En tu caso, y llevándolo también al estilo del cual estás trabajando y de la mano con Carabobo, también se ha encendido esa posibilidad de traer jugadores que tú hayas visto fuera, o simplemente te has enfocado más en jugadores latinoamericanos. Sí, a ver, principalmente nos enfocamos en lo que es Sudamérica. Obviamente ciertas ligas, no todo el continente, pero se le da prioridad obviamente a las ligas sudamericanas por un tema cultural, por un tema socioeconómico incluso, pero ciertamente también está la posibilidad de traer futbolistas afuera, no solo quizás europeos o africanos, por ejemplo, sino sudamericanos que jueguen en Europa. Eso también puede ser un caso que se estudie, ¿no? Y que, bueno, realmente dentro de la base de datos que nosotros utilizamos, sí también tenemos futbolistas que juegan fuera de Sudamérica. Bueno, Salvatore, como ustedes decían, ¿no? Se trajo a Enken, se trajo a Bagayoko, ya ha trabajado y conoce mucho también el entorno europeo y de ese tipo de futbolistas, también africanos que están en Europa. Así que, como te digo, realmente nunca se descarta nada. Ciertamente vamos a puntualizar sobre ciertas ligas que consideramos que son más accesibles para nosotros, y ya luego, si existe la posibilidad de traer futbolistas que no estén dentro del radar, siempre va a ser sometido a evaluación y pueden llegar a venir. Javi, ya por aquí, finalizando, ¿es posible cuantificar cómo se adapta un jugador a este fútbol viniendo de otras ligas? Y también preguntarte, además del tema foráneo, si por ejemplo la contratación de nativos te encargas tú o alguno de tus compañeros en el departamento, mismo caso de Pablo Bonilla, Diego Sío, más allá de jugadores nuevos para la Liga Fútbol propiamente. Sí, ¿me repites la primera que se me fue? La primera es si hay alguna forma de cuantificar cómo algún jugador extranjero se puede adaptar a nuestro fútbol. Ok, sí. Yo creo que la forma de cuantificarlo y de verlo es viendo el pasado, ¿no? ¿Qué tipo de futbolista ha podido rendir dentro de la liga? Y también evaluar qué futbolista podría rendir a futuro, ¿no? Si nos vamos al pasado reciente, el futbolista panameño acá siempre ha sido destacado, digamos en su mayoría. Quizás no todos han sido sumamente destacados, pero bueno, hay casos específicos como el de Gaby Torres, Giovanni Ramos, el mismo Tomás Rodríguez, que hoy por hoy está en la liga, claro. Iván Anderson, futbolistas que vinieron, supieron destacar y se fueron, ¿no? Justamente panameños. Por eso creo que el mercado
de Panamá se ha revalorizado, no solo para esta liga, sino en general. Entonces, quizás si te vas a lo que es antecedente de una nacionalidad y encuentras un punto común en que a la mayoría le ha ido bien, puede ser un mercado que para Venezuela obviamente sea fructífero. Ahora luego, con otras nacionalidades que quizás no son tan regulares acá, por ejemplo los uruguayos, ciertamente que por año puede haber 1 o 2 uruguayos en Venezuela, pero no es una nacionalidad tan común de ver, ¿no? Pero bueno, uno analiza lo que es el futbolista uruguayo, de dónde viene, de sus raíces, de su competitividad, y a mí por lo menos me hace entender que son jugadores que pueden venir y rendir acá, ¿no? Como te digo, siempre tiene que haber una evaluación específica porque no está bien generalizar, pero siempre tienen cosas que uno le puede sacar más allá de lo futbolístico, ¿no? Que es ese tema de cómo viven el fútbol y cómo lo enfrentan y todo ese tema, ¿no? Y ya luego, la segunda pregunta respecto al tema de los venezolanos, nosotros nos dividimos en el departamento por ligas. Hay unos que siguen la Liga de Argentina, otros que siguen la Liga de Uruguay. Lo que sí es que todos tenemos que estar empapados de lo que es el fútbol venezolano y lo que es el venezolano en general que está en el radar del fútbol, porque al final son de acá, entonces tenemos que tenerlos a todos bien identificados y entender quiénes podrían llegar a venir, ¿no? Entonces, digamos, nos encargamos todos del futbolista venezolano y como te digo, al final la decisión primero se debate dentro de lo que es el equipo de trabajo y se decide ya cuando pasa ciertos filtros y la directiva, digamos, da la luz verde, ¿no? Para que un jugador pueda venir. Yo, bueno, ya también tengo 2 preguntas para finalizar, Javi, y bueno, de antemano gracias por estar acá con nosotros y por darnos todas estas informaciones importantes que yo sé que los granates, bueno, deben estar ahorita, como dicen los españoles, flipando con toda esta información. Preguntarte primero, Javi, sobre, bueno, la importancia evidentemente que tiene el departamento de Scout, cuál es la mayor importancia que tienen ustedes en cuanto a todo esto. Y la segunda pregunta también va acerca de, bueno, ustedes no solamente se han encargado de buscar jugadores para llevarlos al club, sino también he tenido entendido de que en diversas ocasiones los scouts también se encargan de, pues, recibir a otros scouts de otros países o de otras ligas o de otros clubes que los llaman a ustedes para estar interesados en otros jugadores que son prácticamente también del club con los que ustedes pues han estado trabajando. Entonces, si ustedes también han llevado a cabo esto, cómo lo han llevado a cabo, o sea, cómo les ha ido en ese tema de negociación, ¿no? Porque no es solamente traer, sino es un tome y dame. O sea, hoy, por ejemplo, Rafael también es scout, es de otro equipo y me dice, mira, Angie, hay un jugador que está en su club que yo estoy interesado, ¿cómo hacemos allí para yo también llevármelo? O sea, también cómo ustedes lo gestionan o simplemente ustedes se han encargado de la búsqueda de jugadores únicamente. Sí, en cuanto a eso hay mucha retroalimentación dentro de lo que es el mundo del scouting. Creo que es un mundo lindo por eso, porque puedes conectar con scouts de diferentes partes del mundo, tener opiniones, incluso que te pregunten, como tú decías, Angie, sobre jugadores de la liga, sobre el mismo nivel de la liga. Obviamente pueden llegar a preguntarte o a pedirte una recomendación, como uno también lo puede hacer. Si estoy viendo un futbolista en Argentina y conozco a alguien que ve ese fútbol y voy y le consulto, mira, ¿qué te parece este jugador? Al final uno tiene que intentar como scout recolectar toda la información posible antes de hacer un fichaje para minimizar ese riesgo, ¿no? De que te salga bien o te salga mal. Al final es difícil predecirlo porque si fuera fácil todo el mundo tendría equipazos y todo el mundo sacaría jugadores todo el tiempo. Pero bueno, obviamente el trabajo, digamos, del scout es ese, ir a lo más profundo, no solo fijarte en lo futbolístico, sino también en lo extrafutbolístico, en recomendaciones, en referencias, y ahí es donde entra, digamos, ese mundo de scouts y de red de contactos que también es importante. Y respecto, digamos, si nos hacen una pregunta o nos piden una recomendación, uno nada más da la recomendación y hasta ahí llegas. Digamos, no negocias, no contactas, simplemente te piden referencias, por así decirlo, y viceversa. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la importancia, bueno, más allá de hablar de la importancia del scouting dentro de Carabobo, o sea, me gustaría hablar de la importancia del scouting en general, porque creo que puede aplicar para todo el mundo directamente. O sea, yo creo que el scouting es necesario hoy en día en el fútbol por ese mismo tema de que cada vez es más competitivo, cada vez es más difícil conseguir jugadores que te destaquen de un día para otro. Entonces hay que tener, digamos, esa organización y esa planificación desde arriba, en donde se bajen ciertas indicaciones del tipo de jugador que quieres buscar, del modelo e idea de juego del equipo, para que al momento de ir a buscar futbolistas, ya ese jugador
digamos, tenga cierta ventaja porque tú interpretas que va a adaptarse a tu modelo, según lo que tú estás buscando. Entonces creo que por eso el scouting es importante y obviamente el tema de que el activo más importante de un club siempre va a ser el futbolista. Entonces tenemos que encargarnos, ¿no?, de que ese futbolista que venga sea de nivel y que pueda dejar rédito futbolístico, y si deja rédito económico, mucho mejor. Claro, es que la negociación tiene que ser básicamente exitosa. Yo imagino la responsabilidad de la presión de que, bueno, tú recomendaste un jugador, lo viste toda la información, tienes toda la data y pues el nervio de ver cómo se puede adaptar al equipo, de que lo haga bien, de que demuestre que en los papeles lo que tú recomendaste estuvo bien. Por eso a veces, por allí, para los que no saben, por eso a veces Javier va al estadio a estar pendiente de esos jugadores, de los jugadores que él recomendó, como que, ok, sí vienen haciendo buen trabajo, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí también entra, digamos, es lo que les decía, un fichaje puede salir mal o puede salir bien. Creo que lo importante siempre es que bajo una incorporación haya ese tiempo de investigación, se le haya dado la importancia necesaria y esté bien argumentado el fichaje para que si sale bien o sale mal, obviamente se hizo lo mejor o se intentó hacer lo mejor posible para que ese jugador se adaptara y obviamente pudiera explotar dentro del equipo. Bueno, Javi, de verdad, muchísimas gracias. Ya para cerrar, creo que hay una frase que decía el propio Monchi, hasta en el Sevilla, hoy creo que en el Aston Villa, que no hay ni buenos ni malos fichajes, son solamente algunos que se adaptan y otros que les cuesta un poco más. Así que bueno, para ello y para ilustrarnos muchísimo más, estuvo con nosotros Javier Semeler. Javi, gracias, ya eres parte del circuito de la Nate oficial, porque además de desenvolverse en esta función, recordemos, lo hace como analista de fútbol, comentarista de fútbol, también hasta en cadenas nacionales, y por supuesto su aporte es de muchísimo valor para todos nosotros y quienes nos escuchan y nos ven por el circuito de la Nate oficial. Javi, muchísimas gracias. Ya por aquí vamos despidiendo en la dirección general Juan Alarcón, Angélica Lugo, quien tuvo también el placer de hablarles, Rafael Daniel Vázquez. Muchas gracias, Javi, por toda esta información. Será hasta cuando el fútbol y el deporte nos vuelva a convocar. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes gracias a Inversiones Los Ortegano, distribuidor exclusivo para Carabobo del excelente café gourmet Cerro del Santo, las afamadas servilletas de Luxes y la gran variedad de pitillos y removedores Todo Pet. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, la farmacia que lo tiene todo. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Ofizumi 24/7. Imprimimos tus sueños. Grupo de Luxes, las mejores servilletas en suavidad, absorción y rendimiento. Más blancas, más resistentes.